Son los puntos que dividen a esa población del resto de Ucrania, ¿no? Una visión un poco mayor y a distancia de cómo está compuesto este territorio. Se lo preguntamos a la analista internacional Susana Mangana desde Montevideo. Profesora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Guillermo. Un gusto estar otra vez contigo y con tu audiencia. ¿Cuál es esa composición, profesora, de esta zona desde el punto de vista étnico, religioso? Si tomamos una lupa y miramos, ¿qué vemos? Bueno, lo primero que podemos ver es que el 58% de la población de los habitantes de lo que es la península de Crimea al sur del territorio ucraniano son de habla rusa y se sienten pertenecientes a la etnia rusa. Pero también tenemos que tener en cuenta una minoría como es la tártara, que aproximadamente constituyen un 12% de los habitantes de la península de Crimea y que además son fieles y profesan la fe del Islam. Por tanto, viven con mucho temor estos días de convulsión, de agite y sobre todo el referéndum que se ha celebrado hoy en Crimea para adherirse a la Federación Rusa. Y tenemos también después un 24% de habitantes que se sienten pertenecientes a la etnia ucraniana y que hablan sobre todo ucraniano. Pero hay que tener en cuenta que ya desde la época de Stalin, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial, el proyecto, el objetivo de Stalin fue despoblar a la península de Crimea, barrer con su población autóctona para después volver a repoblarla, Guillermo, con migrantes alemanes. Lo que pasa es que la caída y lo que fue la victoria de los aliados contra el nazismo y contra Hitler frustró los planes de Stalin, que entre otras cosas fue realmente muy agitada esa época y murieron más de 10 millones de ucranianos, entre ellos 1 millón de judíos también ucranianos, a manos de lo que fue un plan nefasto que mató de inanición a esas personas en Crimea. Hay un par de manifestaciones antisemitas ahora en la península de Crimea. De hecho, hubo el ataque a una sinagoga y la expresión de símbolos esvásticos hace pocos días en el área, lo cual habría que seguir de cerca para ver qué pasa. Me pregunto con los ucranianos y los musulmanes tártaros que están en la península, que de alguna forma no participan de este referéndum, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Cómo se los integra a este lugar que ahora pertenece a la Federación Rusa? Bueno, justamente, Guillermo, el temor de esta población tártara es que se vuelvan a resucitar los fantasmas del pasado, cuando fueron prácticamente víctimas de un genocidio, de la expulsión masiva hacia otros países, hacia otras regiones de lo que entonces era la Unión Soviética y que hoy son repúblicas exsoviéticas. La mayoría de ellas, por suerte, para esta población tártara, pertenecientes a la comunidad musulmana, pero viven con mucho temor y desde luego el presidente Putin algo que no ha sabido exhibir es una tolerancia, un grado de respeto hacia la alteridad y hacia las minorías étnicas. Es decir, es un presidente que acumula poder, pero además hipernacionalista, con declaraciones incluso xenófobas hacia otro tipo de colectivos como puede ser el colectivo gay. Con lo cual todo hace prever que van a vivir con mucho temor, incluso con terror, las próximas semanas, porque hay que ver que este referéndum es considerado ilegal a nivel de la comunidad internacional. Ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni tampoco, por ejemplo, la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa reconocen este referéndum. Es como si mañana los catalanes o los escoceses quisieran celebrar unilateralmente un referéndum para independizarse de Gran Bretaña en un caso y de España por el otro, ¿verdad? Habrá que ver realmente qué gana y qué pierde Rusia, porque quizás Putin esté ganando hoy Crimea con la secesión de esa península del territorio ucraniano, pero está perdiendo muchísimos apoyos a nivel de naciones en lo que es en el concierto internacional de estados de naciones, ¿verdad? Y eso va a ser muy grave para un presidente que además exhibe ansias de imperialismo y de expansionismo muy fuertes. Ahora me gustaría ver un poco también una mirada al origen de esto, los intereses de Rusia de tomar nuevamente Crimea, signo de pregunta con respecto a otras zonas del este de Ucrania, donde ya ha habido manifestaciones por parte de facciones prorrusas. Profesor, ¿usted cree que Vladimir Putin tiene intenciones de tomar más territorio de que hoy es ucraniano? No creo que tenga intenciones de seguir avanzando con ese plan de expansionismo, como decíamos, pero claramente el presidente Putin quiere recuperar el poderío que antaño tuvo la Unión Soviética. Y yo creo que
este referéndum de Crimea sienta un precedente muy negativo para otros países, entre ellos los bálticos, que miran con estupor, pero también con temor, qué ocurrirá si ellos se acercan cada vez más a la Unión Europea. Lo que hay que lamentar ahí, Guillermo, es el titubeo, pero sobre todo la falta de reacción de una Unión Europea que, liderada por una Angela Merkel, por una Alemania que ha demostrado ponerse los pantalones y realmente intentar frenar al presidente Putin, no logra tener una voz cohesionada, no logra frenar a Rusia en momentos en que además Estados Unidos no tiene autoridad, incluso moral, para enfrentarse al presidente Putin. Y esto es muy grave porque lo que demuestra es la debilidad en materia de política exterior, como ha ocurrido en otras ocasiones, por ejemplo, con el capítulo de los Balcanes, de una Unión Europea que son 28 países que no dejan de ser una suerte de foro de cooperación económica, pero que en materia de seguridad y de política exterior no tienen una voz al unísono. Tenemos también que lamentar la guerra de Siria. Y fíjate que esta crisis entre Estados Unidos, la OTAN, por otro lado, y Rusia, afecta incluso a lo que es el desarme del arsenal químico del presidente Bashar al-Assad en Siria. Por lo cual, yo creo que el referéndum de Crimea encierra tras de sí muchos más factores que son realmente geoestratégicos y de geopolítica, y que se está redibujando las fronteras de Europa sin lugar a dudas. Ahora me gustaría dedicarme un minutito a por qué estas facciones prorrusas o estos votantes prorrusos quieren dejar Ucrania y unirse al territorio ruso. ¿Es por las primeras razones que usted explicaba al principio de esta entrevista? ¿O también hay una cuestión económica, porque Ucrania últimamente ha visto altibajos, a pesar de que la Federación Rusa no está en una posición económica envidiable en este momento? Para los ucranianos la situación rusa es mucho mejor, especialmente si tienen una inclinación étnica y cultural mucho más cercana a Rusia. Coincido contigo, Guillermo. Creo que las razones por las que no solo Crimea, sino también el este de Ucrania quieren seguir vinculados, quieren seguir manteniendo ese grado de dependencia altísimo que tienen de Moscú, de la ex metrópoli, es pura y exclusivamente económico. Es decir, el gas que consume Ucrania, pero el dinero proviene sobre todo de Moscú, y además la Unión Europea promete, pero después la ayuda no llega. Es decir, no tienen claro ni siquiera en Crimea que la Unión Europea pueda cumplir con esa promesa de entregar 25.000 millones de euros que se necesitan urgentemente para rescatar a una economía muy maltrecha como tiene hoy Ucrania. Ucrania además tiene más de 21 o 22 años de independencia, de soberanía, desde que en 1991 cayera el muro de Berlín y se descompusiera, por tanto, la Unión Soviética, pero lamentablemente no han sabido crear una identidad autóctona. Son soberanos e independientes, pero siguen mirando al futuro como un país que necesita ser tutelado o bien por Europa o bien por Moscú, por Rusia. Y es por eso que yo creo que no han sabido estar a la altura de lo que su población, de su sociedad exige. Y en ese sentido creo que son motivos sobre todo económicos. Yo creo que tiene mucho que ver también ese titubeo, esa forma de vacilar que tiene la Unión Europea, pero sobre todo que la Unión Europea sigue todavía debatiéndose con sus crisis y con las secuelas de lo que fue este estancamiento económico que padecieron países como Italia, pero también Francia o la propia España. Avanza muy rápido la historia, más rápido de lo que la podemos reportar, de hecho. Vamos a ver qué pasa en el aspecto diplomático, sobre todo siguiendo la figura del presidente Putin muy de cerca. Profesora Susana Mangana, desde Montevideo, Uruguay, muchísimas gracias por su participación. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Recomendarte una película a ti y a la audiencia, que es Ensayo de orquesta de Fellini, de 1979. Creo que si uno no tiene en cuenta la historia, lamentablemente está condenado a repetirla. Y a veces surgen personajes en la historia que es bueno frenarlos antes de que después tengamos que lamentar hechos mayores. Y en ese caso, en la película de Fellini, vemos cómo cuando reina el caos, la anarquía, surge siempre un dictador que lamentablemente hace que todos bailen al unísono de su armonía, de su sintonía. Por eso es bueno que también se le dé un castigo ejemplar a Putin, porque lo que ha demostrado es no tener en cuenta la ley internacional y burlarse sobre todo de los foros multilaterales como es Naciones Unidas. Profesora, buenas noches.